Puedes tener el... Bienvenidos, bienvenidas a este taller de Aprende a Meditar, este taller gratuito. Voy a partir primero con mi presentación. Mi nombre es Alexis Pereira, yo creo que ya la mayoría de ustedes me conoce. Y para hacerlo cortito, para no extenderme tanto en la presentación, mi camino espiritual partió el año 2017 y desde ese año, gracias a que me puse a meditar, es porque partió también todo este camino espiritual. Entonces, por eso también para mí es súper importante entregar este conocimiento más bien práctico de la meditación, ya que llevo, insisto, pues, desde el 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mira, 6 años con meditación constante. Y he leído mucho sobre ella, he practicado muchas meditaciones, y de hecho, gran parte de los gurús, por decirlo así, de la meditación, siempre dicen lo mismo, que hay que poner la mente en blanco, que hay que visualizar quizás una muralla blanca, que hay que verlo todo negro, o qué sé yo. Pero insisto, en estos años, viviendo como un humano, como cualquier otro, no es tan así, no es tanto como lo pintan todos estos gurús, por decirlo así, de la meditación, sino que hay que quizás empezar a integrarla desde una manera mucho más práctica. Y eso es lo que quiero darles a ustedes durante todo ese taller. ¿Ya? Así que vamos a estar acá aproximadamente una hora, aproximadamente, para obviamente incorporar también toda esta disciplina prácticamente. ¿Ya? Entonces, bueno, claramente ustedes ya me conocen, vienen de mi red social. Si pueden compartir eventualmente todo lo que les llegue de este taller o cómo lo vivieron, bienvenido sea. Entre más personas conozcan todo esto del camino espiritual y sobre todo la meditación, mejor. ¿Sí? Si al fin y al cabo, como yo les digo, la meditación a mí me abrió un mundo de posibilidades que ahora me dedico a ello. ¿Sí? Gracias a ella y ya entrando en materia, por decirlo así, el año 2017, 2016-2017, yo comencé un viaje por gran parte de Latinoamérica. Me asenté en Antigua Guatemala, en Guatemala, y allí tenía tanto tiempo libre porque ya estaba de vacaciones, ¿cierto? Estaba como mucho más asentado, había recorrido muchos países y decidimos justamente en Guatemala quedarnos un mes para descansar y para ver nuevos planes de este viaje. Y en ese mes, como tenía, insisto, tanto tiempo libre, porque es un pueblito chiquitito, entonces prácticamente en una semana, un par de días ya conoces ese pueblo. Entonces me dije, ya, pues, ¿qué hago? Y me habían salido justamente en YouTube tantos videos sobre meditación que dije, partamos con meditación, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y empecé a meditar. Y créanme que en la primera semana de meditación, otras personas, yo estaba trabajando en hostales allá, eh, los clientes de las hostales se me acercaban a hablarme sobre meditación, sobre espiritualidad, sobre dioses, sobre astrología, sobre numerología, y yo no conocía nada, en ese momento al menos. Y evidentemente, como muchas personas se empezaron a acercar a mí solo por hablar de la espiritualidad, yo empecé a introducirme mucho más. Después yo seguí meditando y llegó a mí, era justamente amiga de mi pareja en ese entonces, llegó una de mis maestras que me enseñó Reiki y también me enseñó Munaiki, que es una de las filosofías espirituales que está basado en el cuidado del medio ambiente, en el planeta Tierra, entre otras disciplinas. Y de ahí en adelante, como les comentaba, yo seguí meditando hasta el día de hoy. Y bueno, acá estoy, pues ahora me dedico necesariamente a hacer clases de espiritualidad, a hacer clases de meditación, de astrología, flores de Bach, registros akáshicos, entre otras magias también. ¿Ya? Entonces, ese obviamente fue muy resumido mi camino, pero para que se den cuenta de que solo por meditar, el universo literalmente me comenzó a abrir muchas otras puertas y otras posibilidades en mi vida que yo no tenía ni siquiera consideradas, pero que ahora prácticamente son mi rumbo. ¿Sí? No quiere decir que ustedes se pongan a meditar y van a terminar, ¿cierto?, dedicándose al mundo espiritual. Si es así, bienvenido sea. ¿Sí? Pero si no, lo bueno igual es que ustedes puedan, insisto, involucrarse mucho más con
con esta práctica. Si al fin y al cabo meditar realmente nos ayuda a soltar, nos ayuda a liberar la ansiedad, a liberar tensiones y prácticamente a conectarnos mucho más con nuestro interior, ¿sí? Y lo bueno de la meditación es que es literalmente bueno, bonito y barato. Lo único que ustedes necesitan es respirar. Nada más. Quizás un ambiente tranquilo, quizás una musiquita, quizás también un incienso, algo para poder, ¿cómo decirlo? Como poner un mejor ambiente, pero de por sí lo único que ustedes necesitan para poder meditar es cerrar los ojos y respirar. Nada más. Por eso también quizás escucharán dentro del mundo espiritual que la meditación es una de las mejores terapias y créanme que en estos 6 años que lo he estado experimentando, realmente lo es. ¿Ya? Uno puede llegar a cualquier lugar meditativo o cualquier emoción simplemente con una buena práctica de meditación. ¿Ya? Eso es un poquito de la introducción. Entonces, para ir ya más profundizando en este taller, en esta sesión, ¿qué es la meditación? La meditación, si bien, como ya lo he conversado, puede que tenga muchas definiciones, ¿cierto? Dependiendo también del gurú, por decirlo de una forma, que lo esté expresando o de la persona, ¿cierto? De cual lo recibamos. Pero en general, yo en estos 6 años me he dado cuenta que la meditación prácticamente es poder conectarte con tu interior. Así de simple. Suena por lo menos así de simple. Lo único que nosotros, como les decía, tenemos que hacer es realmente cerrar los ojos, empezar a escucharnos, empezar a respirar y literalmente la meditación nos va a llevar a ese estado de conciencia que necesitamos para empezar a despejar primeramente esta mente y después ya empezar a escuchar, ¿cierto?, a nuestro corazón. En resumen, por decirlo de una forma, la meditación es un estado de conciencia, ¿sí? Es un estado de conciencia que realmente se adquiere gracias a la práctica, gracias a la calma, gracias también a la pausa. Por eso también, yo creo que lo vieron, ¿cierto?, en la publicación que hice, que puse este meme, por decirlo así, de una persona que decía, oye, sí, voy a practicar una meditación en velocidad 1.75. Es algo que prácticamente no se puede, ¿sí? Porque la meditación nos lleva necesariamente a ese punto en que yo tengo que detenerme, en que yo tengo que parar, tengo que escuchar mi interior, tengo que llegar, insisto, a este estado de conciencia para saber qué es lo que está pasando conmigo, ¿sí? Y eso también lo voy a explicar un poquitito más en profundidad con todo lo que prácticamente está sucediendo ahora en la sociedad, como también esta misma sociedad y esta misma humanidad nos ha enseñado a pensar, por decirlo de una forma. ¿A qué voy con esto? Nosotros, como humanidad, estamos prácticamente condicionados a que tenemos que, ¿cierto?, actuar, a que tenemos que ser rápidos, a que si no estoy haciendo lo que me dicen, o si es que no continúo con este ritmo acelerado de la vida, va a llegar otra persona mejor o peor que yo y va a tomar mi posición, ¿cierto? Y todas las regalías o todos los privilegios que tenía se fueron, ¿sí? La meditación nos pone prácticamente en ese otro estado, ¿sí? No en esa parte que la humanidad, ¿cierto?, nos ha enseñado a vivir, sino que nos dice realmente, ¿quieres vivir en este estado tan ansioso, en este estado tan rápido, en este estado tan mental en que solamente tienes que producir porque sí? ¿Sí? La meditación nos dice, oye, hay un propósito, hay un alma, hay algo aquí dentro de tu corazón que te está diciendo, anda por el camino o por la puerta número 2, por decirlo así. Pero claro, la sociedad te dice, o la misma humanidad te dice, no, no tienes que escuchar esa parte de tu corazón, sino que solamente tienes que escuchar la mente, la producción y el seguir con toda esta maquinaria, ¿sí? Por lo tanto, la meditación, como les decía, a mí por lo menos me ha enseñado a que uno tiene que detenerse, uno tiene que parar y decir, ¿quiero realmente hacer esto? Más allá de que la meditación esté intencionada para aquello, ¿sí? Sino que la meditación me lleva a ese estado calmo en donde realmente mi mente ya deja de ser protagonista y prácticamente ahora el protagonista es mi alma, es mi corazón, es mi propósito de vida o simplemente lo que yo quiero hacer ahora, ¿sí? Como también puse acá, existen muchas formas, muchas técnicas de meditación, pero al menos yo las resumí, ¿cierto?, en estas dos que son la meditación pasiva y la meditación activa.
La meditación pasiva es lo que más conocemos dentro de quizás la teoría de la meditación, ¿sí? ¿Qué es lo qué quiero decir con esto? Es, ¿cierto? Quizás ponerse en una postura X, que generalmente, ¿cierto? Es la postura de flor de loto, ¿cierto? Cruzar las piernas, quizás dejar las manos en nuestro regazo y cerrar nuestros ojos y comenzar a respirar y eventualmente, si es una meditación guiada, ¿cierto? Solo escuchar las palabras que nos está diciendo el personaje, ¿cierto? Y seguir con la meditación, la visualización o la imaginación, ¿sí? Eso es en sí una meditación pasiva. ¿Por qué? Porque estoy pasivamente escuchando mi corazón, escuchando mi interior, ¿sí? Por otro lado, que yo creo que también lo hemos experimentado, pero quizás en distintos niveles, es la meditación activa. ¿Y qué es lo que pasa con la meditación activa? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que igual yo me voy a conectar con mi corazón, igual yo me voy a conectar quizás con esas epifanías, con esos sueños, con ese sentimiento de trascendencia, pero no lo voy a hacer sentado, sentada, escuchando a una persona, sino que quizás lo voy a hacer porque estoy andando en bicicleta. Quizás a muchos nos ha pasado, ¿cierto? Que estamos haciendo deporte, un deporte que nos gusta hacer, no sé, subir al cerro, andar en bicicleta, salir a correr, y de repente uno en la inercia de hacer ese deporte empiezan a llegar todos estos pensamientos o empiezan a llegar ciertos sueños, empiezan a llegar ciertas emociones y uno dice, oye, me hace bien correr porque libero una parte de mí. Les ha pasado, ¿cierto? Yo creo que con el deporte generalmente sucede. A mí por lo menos me pasa cuando voy andando en bicicleta. A mí me gusta, yo vivo acá en Santiago, Santiago de Chile. Entonces paso por acá por la ciclovía que tengo cerca, llego al Cerro San Cristóbal, subo en bicicleta al cerro y claro, siento también esa liberación, o al menos comienzo a darme cuenta de cuáles son esos pensamientos que están más rumiantes dentro de mi cabeza, ¿sí? La meditación activa también puede suceder no solamente en el deporte, sino que también, por ejemplo, cuando estamos lavando la loza. Yo sé que a muchos nos ha pasado, ¿cierto? O nos estamos bañando. A veces, ¿cierto? Nos estamos bañando, estamos, ¿cierto? Enjabonándonos o qué sé yo, y de repente, oh, me llega una epifanía, o digo, oh, verdad, qué buena idea es la que se me acaba de llegar solamente por estar lavando el pelo. O lo mismo, insisto, cuando uno está lavando la loza. De repente está tan concentrado lavando la loza que, oye, mira, tengo esta emoción, o no sé, estaba lavando el plato y me dieron ganas de llorar, o me dieron ganas de reír. ¿Se entiende? Ese estado, como les decía, es la meditación. Que eventualmente, y lo que se aconseja, ¿cierto? Es que ese estado ojalá se mantenga en el tiempo y que no sea una cosa cortita. Porque es cierto, cuando estamos quizás bañándonos, ¿cierto? O cuando estamos quizás lavando la loza, serán 15 minutos, hasta 5 minutos, ¿cierto? Si es que uno se baña rápido o lava la loza rápido. En el deporte quizás pasa por más tiempo y en una meditación pasiva, sí o sí, van a ser aproximadamente unos 15 a 20 minutos. ¿Sí? Entonces, la idea, como les decía, es mantener ese estado de conciencia, de escucha activa de mi corazón por un periodo, ojalá, 10, 15, 20, 25 minutos, para así también quedar claro de qué emoción también estoy sintiendo. Y que no sea simplemente, oh, lavé la taza, me llegó esto y san se acabó. No, pues sino que sea algo un poquito más elaborado, por decirlo así. Obviamente con la misma práctica uno se va dando cuenta, o al menos uno va eh, ejercitando toda esta forma de meditar, ¿sí? Pero esa es por lo menos una recomendación que yo doy, que ojalá, ¿cierto? Toda esta fase meditativa sea por lo menos de unos 15, 25 minutos promedio, ¿sí? Que como les comentaba, quizás lavando la loza no se da, pero sí haciendo deporte. O por ejemplo, también estos deportes más ligados a la espiritualidad, como el mismo yoga, ¿sí? El yoga es una disciplina física en la cual yo me voy conectando de manera pausada, no de manera tan activa, obviamente, igual voy moviendo mi cuerpo para los que hemos practicado yoga, ¿cierto? Movemos igual el cuerpo, pero vamos activando distintos centros emocionales o distintos centros energéticos. Y eso viene desde aquí mismo. O más que viene, va hacia esto, va hacia una meditación activa, en que yo moviendo mi cuerpo, ¿cierto? Haciéndome consciente de lo que hago, voy resonando, voy escuchándome mucho más, ¿sí? También, por ejemplo, y con esto quizás para pasar a la próxima diapositiva, quizás nos ha pasado cuando estamos bailando.
¿sí? Cuando bailamos, pero no necesariamente una coreografía que me enseña el profesor o profesora, sino que es un baile que yo pongo la música, pongo la radio, pongo un perreo intenso, ¿cierto? Y yo simplemente siento la música y bailo. Y me desconecto y pueden pasar quizás horas en que yo solamente estoy bailando, estoy sintiendo la música en mi interior y voy soltando la energía, ¿sí? Eso también es meditar. ¿Ya? Solamente que, claro, conocemos la meditación, la más popular, ¿cierto? Desde este sector, desde una meditación pasiva, una meditación más introspectiva, que es también la que yo más he utilizado para poder llegar, por decirlo así, como a donde estoy, por decirlo de una forma espiritualmente hablando, que también la recomiendo mucho, pero a lo que voy es que también existe este otro lado, que quizás el simple hecho, como les comentaba, de salir a correr, de escuchar tu música favorita y realmente sentirla en el cuerpo, también estás meditando, ¿ya? Lo importante también de todo esto es que uno ojalá mantenga un registro de aquellas meditaciones, que no sea solamente, uy, sí liberé y no me acuerdo de nada, porque eventualmente si nosotros mantenemos un registro, una bitácora, un cuaderno donde voy poniendo y voy escribiendo, ¿cierto? Cada emoción o al menos qué es lo que voy sintiendo, se van a ir dando cuenta que cada registro va a ser muy similar o los va a dirigir hacia un cierto pensamiento, una cierta emoción que eventualmente después uno tiene que también trabajar, ¿sí? Eso, voy a ver el chat. Qué bueno que hables de la meditación activa. Soy tan ansiosa que la pasiva me genera más estrés de conexión con mi estado de conciencia más elevado. Exacto. Y de hecho, bueno, igual vamos a hablar sobre la meditación un poco más pasiva porque necesariamente, como les digo, es la que a mí por lo menos más me ha funcionado para poder llegar a estos momentos más profundos. Y como les comentaba, la meditación pasiva uno puede quizás, con la práctica obviamente, mantenerla por más tiempo. En cambio, el deporte, ¿cierto? Eventualmente una hora y media, uno igual va a estar concentrado, ¿cierto?, en su movimiento físico y puede que se pierda un poquitito también como esa escucha. No quiere decir que no pase, obviamente sucede, ¿ya? Pero entre más mantenemos esa escucha interna, mejor porque más mensajes podemos absorber, por decirlo así, de nuestro propio interior, ¿ya? Pero qué bueno también que haga sentido porque, insisto, a mí me pasa cuando voy en bicicleta o cuando necesariamente tengo que lavar la loza. Entonces, insisto, pasa mucho, ¿ya? Y hay que también abrazarlo o decir, mira, puedo meditar de esta forma, ¿ya? Solamente que hacerse consciente también, perdón, de que, ok, voy a meditar de esta forma activa, quizás haciendo yoga, le doy una intención también a esa meditación para realmente aprovecharla, ¿ya? Meditando igual uno puede ver a sus guías aunque no haya hecho registros akáshicos, sí, se puede. Tengo esa duda, ¿puede pasar eso dentro de una meditación larga de 30 minutos? Sí, puede pasar, puede pasar. Bailando me conecto con mi niña interior. Maravilloso. Sí, sí, de hecho, como les comentaba, esa es la idea. Que uno cuando esté meditando, ya sea activo o pasivamente, se esté escuchando. Y que uno, insisto, también vaya escuchando esos pequeños, grandes arquetipos que tenemos todos. Nuestros maestros, nuestros guías, nuestra niña interior, nuestros animales de poder, nuestros dioses, etc. ¿Ya? Entonces, para ir profundizando, denme un segundito, voy aquí a prender la luz. Para seguir profundizando con qué es la meditación o hacia dónde nos lleva, puse un par de frases que nos pueden ayudar también insisto, a profundizar en esto. En un minuto de silencio a solas conmigo mismo, primero adquiero conciencia de lo que estoy haciendo y luego puedo elegir si voy a buscar un camino mejor. Esto es lo que necesariamente también sucede con la meditación, pero que claro, todo viene de la mano de la disciplina, que lo vamos a conversar también un poco más adelante, ¿sí? Lo que primero sucede con la meditación, como bien dice acá, que quizás no muchos lo hacemos, es esto. Primero tengo que obtener o pasar por ese minuto de silencio a solas conmigo mismo. ¿Y cuántos de verdad realmente nos tomamos, aunque sea un minuto, para estar a solas con nosotros mismos? Una cosa es estar solo en la casa. Una cosa es hacer las cosas de la casa, insisto, de manera solitaria, porque quizás vivo solo, o vivo solo con mi perro, por ejemplo.
¿sí? Eso es una cosa, pero la otra es realmente sentarse o activarse y escucharse, que eso no lo hacemos casi nunca. Generalmente quizás pasan los sueños, ¿cierto? Que en los sueños a veces nos damos cuenta de que, oye, soñé con esto, quizás me tengo que hacer cargo. O, oye, quizás tuve esta pesadilla. Entonces, como tuve esta pesadilla relacionada con X, quizás me tengo que hacer cargo de X o quizás tengo que empezar a buscar qué significa ese X dentro de mi interior. ¿Se entiende lo que voy? La meditación, ya sea activa o pasiva, sobre todo, insisto, quizás más la pasiva, dentro de mi espectro al menos, nos da realmente ese minuto, que obviamente se puede alargar, pero nos da al menos ese minuto de silencio con nosotros mismos. Y realmente vamos a conectarnos, insisto, con esa escucha activa de qué es lo que mi corazón quiere, o hacia dónde quiero ir, o cuál es la decisión que quiero tomar. Y créanme, esto de las decisiones y de la mente, yo lo tengo lo suficientemente incorporado con mi ser porque soy Libra. Libra dentro de la astrología es la balanza que mira ambos polos de la situación y aún así no puede escoger ninguno de los dos porque los dos son lo suficientemente buenos. Una balanza completamente en equilibrio. Libra. Entonces, créanme que en estos 6 años de estar meditando, la parte mental es algo que también me ha servido mucho en la meditación para poder trabajar. ¿Sí? He trabajado mucho, insisto, esa parte mental gracias a la meditación. Y esta misma meditación me ha dado, insisto, ese silencio para poder decir, silencio entre comillas, ya lo vamos a conversar, para poder decir, ok, esto es lo que quiero hacer. O estos son mis pensamientos que yo tengo que quizás no me están dejando avanzar hacia donde quiero ir, que es lo que también sucede mucho. ¿Sí? Como bien dice acá, primero adquiero conciencia, pero para adquirir conciencia de lo que quiero hacer, y cuando hablo de conciencia, hablo de realmente conectar esto, el corazón con mi mente, para poder después realizar cosas en el mundo físico y concretarlas. A eso me refiero con conciencia. Entonces, para primero adquirir esa conciencia, tengo que despejar esto. Porque ¿qué es lo que conversábamos al principio? La sociedad, la humanidad, o prácticamente el, la vorágine y el caos en el que estamos involucrados, ya sea ahora justamente con la pandemia y con la guerra y todo lo demás, ¿cierto? No nos deja pensar mucho, ¿cierto? Siempre estamos con esta maquinaria, o sea, no nos deja pensar mucho en otras cosas, porque siempre estamos con esta máquina dando vueltas, que tengo que producir, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que ir para allá, que tengo que ir para acá. Y de hecho, desde mi vereda, que yo me dedico al mundo espiritual, también me pasa. Estoy constantemente diciendo, no, es que dentro del mundo espiritual tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, tengo que bla, 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 bla. Y eso es puramente dando pensamientos que quizás muchos de ellos ni siquiera son útiles. Y eso es lo que también nosotros necesitamos empezar a adquirir con la meditación. Darme cuenta de cuáles son realmente esos pensamientos útiles y cuáles son los pensamientos basura. ¿Cuál es el vertedero mental que realmente tengo aquí en todo este ser? Y eso es lo primero que va a pasar con la meditación. Y por eso muchas personas quizás fracasan con las meditaciones pasivas. ¿Por qué? Porque, ay, sí, es que llevamos 5 minutos o 3 minutos de la meditación y, oye, me llegan puros pensamientos y no puedo concentrarme. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre al calmarse es que mi mente, como está en esta maquinaria activa siempre, empiezo a calmarme y mi mente dice, no me puedo calmar, tengo que seguir pensando, tengo que seguir produciendo. ¿Se entiende? Entonces, las primeras semanas de meditación, lo que más va a suceder, perdón, es eso, que va a empezar a visualizarse, va a empezar a mostrarse todo el vertedero mental que tenemos, todos esos pensamientos basura, todas esas cosas que tenemos que hacernos cargo, pero que eventualmente son mucho más superficiales. Cuando vamos entrenando mucho más con la meditación, estos pensamientos, como les decía, comienzan a hacerse un poquitito más bajos o podemos empezar a callar un poco más esos pensamientos y después empezamos a realmente escuchar nuestro corazón. ¿Sí? Pero como dice acá, primero adquiero conciencia de lo que estoy haciendo y luego puedo elegir si voy a buscar un camino mejor. Primero adquiero esa escucha al corazón y después voy decidiendo. Pero insisto, todo esto sigue siendo igual un camino, una disciplina, ¿ya? De hecho, cuando estaba
cuando estaba revisando, por decirlo así, esta presentación, se me vino la idea, o sea, la idea o el pensamiento de que la meditación, como nos enseñan que es la meditación, generalmente te dan un objetivo. Por ejemplo, conocer tu animal de poder, conocer tu, no sé, pues, tus guías, conocer o sanar a tu niña interior. Y ese es el objetivo que te dan. Pero si eventualmente una persona en su vida ha meditado o meditas una vez a las 1500, como digo yo, como decía mi abuela, o medito una vez al mes, ¿cómo realmente voy a llegar a este objetivo si mi nivel meditativo está aquí? ¿Se entiende? Si yo eventualmente comienzo a meditar día a día, día a día, día a día, voy a incorporar un cuerpo espiritual, por decirlo así, mucho más entrenado, y claro, voy a quizás llegar a esa sanación de la niña interior, o al menos a tocar, por decirlo así, ese objetivo que la meditación plantea. No quiere decir que no se pueda tocar o alcanzar ese objetivo en una meditación. Solamente que también sucede, como les comentaba, que a veces nos frustramos porque hoy esta meditación era para quitarme la ansiedad y terminé más ansiosa. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa de llegar acá, pero si en mi vida he meditado, ¿cómo? ¿Cómo voy a lograrlo? Haciendo una analogía distinta. ¿Cómo voy a pretender levantar 50 kilos de peso, perdón, en el gimnasio si nunca en mi vida he ido al gimnasio y con suerte puedo levantar 2 kilos? ¿Sí? ¿Cómo yo, por ejemplo, una persona común y corriente, voy a querer, no sé, medirme o competir en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, porque me gusta tal deporte, si en mi vida he practicado el deporte? ¿Se entiende? Esto es lo mismo. La meditación, como les comentaba, es una disciplina, es algo que te lleva y te conecta también con tu autoconocimiento. Si yo no practico esta disciplina, no voy a llegar a ese objetivo quizás de soltar la mente, de acallarla, de quizás soltar un poquito más la ansiedad, de quizás conocer mi animal de poder, mis guías, etcétera, etcétera. Puede que se presenten igual, ¿sí? Pero a medida que yo voy practicando más, se va haciendo más claro cada uno de los mensajes, ¿sí? La meditación no se trata de deshacerse de las emociones o pensamientos. El objetivo es volverse consciente de ellos, que es lo que estábamos hablando recién, y aprender a moverse a través de la mente sin estancarse. Que eso es lo que también, insisto, sucede mucho cuando uno está empezando a practicar la meditación, o son los típicos problemas o frustraciones que nos llegan al momento de meditar y que me pasan también a mí. E insisto, llevo 6 años meditando constantemente, no medito todos los días, medito, no sé, 2 veces, o sea, una vez cada 2 días, ¿cierto? Una vez cada 3 días, a veces medito todos los días, ahí voy cambiando dependiendo también de mi propio proceso, ¿ya? Pero como les comentaba, y como dice acá también la frase, no se trata de deshacerse de lo que viene con la meditación, sino que es hacerme consciente de lo que estoy viendo. Si, por ejemplo, la meditación, que pasa mucho en las meditaciones guiadas, voy a ver ahora quizás a mi maestro, o me imagino, o te dicen en la meditación, imagínate un gran árbol con tales características o qué sé yo. Bueno, me empiezo, ¿cierto?, a imaginar quizás ese árbol, ese maestro, pero si de repente empiezo a pensar en otra cosa, bueno, no importa, porque hay muchas meditaciones que realmente son para viajar, para que uno literalmente eche, por decirlo así, le dé rienda suelta a la imaginación. O si eventualmente estoy empezando a pensar en cosas más terrenales, por ejemplo, que tengo que pagar la cuenta, que tuve un atado en la pega, o que, no sé, tengo que hacer tal cosa después, o etcétera, observo ese pensamiento, que esto lo dicen mucho también, como si fuese una nube, observo el pensamiento, le digo pensamiento o situación, en este momento estoy meditando, gracias por llegar, pero tengo que volver a imaginarme ese árbol que me está diciendo el personaje en la meditación. Por ejemplo, ¿sí? Que esto, insisto, pasa mucho y a mí también me pasa. Yo medito con meditaciones guiadas, como a veces también medito solo, sin música, o sea, con música solamente, perdón, o con un incienso y solamente respirando, ¿ya? Entonces, a esto me refiero. Uno no tiene que desechar y dejar la mente en blanco, porque eso es casi imposible. Y como les decía, yo soy Libra, yo soy lo suficientemente mental, ¿sí? Yo tengo problemas en ese sentido como de realmente poder dirigirme hacia algo en concreto porque mi mente es tan rápida que quiere cambiarlo todo.
me pongo un objetivo terrenal y me digo, no, pero si lo hago así, y si lo cambio allá, y si lo hago acá, 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 entonces, insisto, soy lo suficientemente mental hasta el día de hoy, incluso con 6 años de meditación. Y por eso también les digo esto, no se trata de poner la mente en blanco, se trata de darse cuenta cuáles son los pensamientos más recurrentes que llegan. Y si esos pensamientos llegan después de la meditación, los escribo en mi bitácora y después voy revisando, ah, mira, este pensamiento lo tuve en la meditación de ahora, de ayer, de antes de ayer y así sucesivamente. Y me voy dando cuenta, insisto, de ese pensamiento y empezarlo a dejar atrás. Deme un segundito que me están llamando por el sitio. ¿Algo? Sí, ¿qué pasa? Gracias. Ya, volví, perdón. Eso, de eso se trata, ¿ya? Sigamos con la otra. No te frustres con la aparición de pensamientos o intentes detenerlos. Simplemente integra que nuestra mente original, desde que nacemos, va más allá del pensamiento, por lo que es importante no involucrarse con él, no involucrarse con el pensamiento. Ilumina tu mente original y no necesitarás otro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente, ¿cierto? Como lo estábamos conversando recién, no tenemos que decir, oye, mira, estuve pensando o tengo tanta ansiedad en mi cabeza que prefiero no meditar. Al revés, entre más ansioso, y de hecho, esto se lo digo también a mis alumnos de registros akáshicos, justamente el día que tú no quieres y no tienes ni una gana de meditar, son las mejores meditaciones que puedes tener. ¿Sí? Entonces tenemos que, insisto, como involucrarnos también como con esa forma, por decirlo así, o con ese sentir. Entre más, no, insisto, nos conectamos con esa parte de nosotros que realmente quiere sanar, mejor meditamos, ¿ya? Y acá lo que quiere decir, ¿cierto? Es que necesariamente tampoco tenemos que quizás darle importancia, por decirlo de una forma, a los pensamientos que están llegando, por decirlo así, en esa meditación. Como les decía, hay que verlos como si fuesen una nube pasajera. Lo veo, ok, este pensamiento me está diciendo quizás que tengo que pagar la cuenta. Entonces, gracias pensamiento por llegar, pero ahora son mis 15 minutos, son mis 20 minutos de meditación, los únicos que quizás voy a tener en el día para poder relajarme, para poder concentrarme, por ende, ahora no me preocupo de ese pensamiento, ahora no me involucro con ese pensamiento, lo dejo pasar, ¿sí? Después, si la meditación dura 20 minutos o 15 minutos, dejémoslo en 20, si la meditación dura 20 minutos, tengo 23 horas con 40 minutos del resto del día para quizás preocuparme de todos esos pensamientos. ¿Sí? Pero en esta meditación de 20 minutos que estoy haciendo es completamente y netamente para mí. Por ende, no me preocupo de ningún pensamiento, solamente me preocupo de escuchar quizás lo que me está diciendo la meditación guiada. Si estoy quizás sintiendo algo en mi corazón y tengo ganas de llorar, bueno, lloro. Si tengo ganas de reír, bueno, río. ¿Sí? Si tengo ganas quizás de moverme, porque a veces sucede que como que empieza uno a sentir como resistencia, bueno, me muevo un poquitito, pero sigo igual atento, atenta a lo que está diciendo esa meditación. ¿Se entiende? En este sentido también dice, ilumina tu mente original. Por lo mismo que les comentaba antes, van a llegar muchos pensamientos, va a llegar mucho vertedero mental, pero eso no es el importante. Porque, insisto, de ese vertedero mental, tú los vas anotando, ¿cierto? Quizás después vas viendo los patrones o simplemente no es el momento para preocuparse porque esos 20 minutos son míos, esos 20 minutos no son para darle rienda suelta a esto, son para darle rienda suelta aquí. Y a medida que mejor voy integrando ese conocimiento o ese hábito, más fácil uno se va conectando con la meditación. ¿Ya? Eso, voy a ver el chat. Entonces, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer meditaciones libres o guiadas o da igual? Lo importante es estar consciente. Claro, pero siempre hay que tener en cuenta, si yo nunca he meditado en mi vida o si me cuesta meditar, lo ideal ojalá es partir con meditaciones guiadas.
¿ya? Y con meditaciones guiadas no más allá de media hora, ¿sí? Porque media hora a veces es mucho. Yo lo que recomiendo es partir con meditaciones guiadas si es que nunca he meditado, ¿ya? Si quieren lo pueden anotar. Si es que nunca he meditado, partir con meditaciones guiadas de 10 minutos aprox. Ya pueden ser 7, 5, ¿sí? Pero 10 minutos la primera semana. La segunda semana, 15. La tercera semana, 20. La cuarta semana, 25. Y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, y lo mismo, en YouTube, o a lo que voy es que en YouTube, en Spotify, hasta yo mismo en Instagram, después les voy a mostrar dónde están mis meditaciones, tengo meditaciones que ustedes pueden repetir si quieren todos los días, ¿ya? Y pueden hacer la misma meditación si quieren todos los días, ¿ya? Pero lo importante, que lo vamos a ver más adelante, es tener obviamente el hábito y empezar, ojalá, primero con meditaciones guiadas, porque así es mucho más fácil y así solamente me enfoco, como dice cierto Dayana, estar consciente de lo que dice esta persona, quizás imaginarme lo que me va diciendo y así voy integrando esa espiritualidad y después, cuando yo ya tenga un nivel meditativo, por decirlo así, más estable, comienzo quizás a dejar las meditaciones guiadas y solamente con música, ¿sí? Unos 20 minutos de música, por ejemplo. Y mantengo esa música conmigo, ¿cierto? Y hasta que se acabe la música y listo. ¿Ya? Denme un segundito. Voy a cerrar esta puerta. Gracias. Perdón, estaba leyendo, tenía aquí desenchufado el micrófono. Una meditación pasiva podría ser sentada, quieta, pero luego moverme sutilmente. Lo pregunto porque me pasa que no puedo estar 100% quieta o eso ya se considera activa. Ya, mira, lo ideal es que las meditaciones pasivas no sean un movimiento brusco, ¿ya? Es decir, si voy a estar pasivamente sentado o recostado, el movimiento puede ser, no sé, típico que te rascáis, ¿cierto? O que a veces como que me quiero mover un poquitito, pero no necesariamente de pararme, ¿ya? Porque las meditaciones que son necesariamente pasivas son para integrar más información o para descansar el cuerpo, ¿ya? Entonces también anda viendo tú ahí, Eve, ¿por qué no puedes realizar esas meditaciones pasivas? Quizás hace falta descanso, por ejemplo, del cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay tanta ansiedad que, como estábamos hablando antes, tengo que mantenerme activa. ¿Se entiende? Entonces hay que ver eso también. ¿Ya? Eso. Pero como también te decía, y bueno, y viendo desde esa otra pregunta, las meditaciones activas en general, ten en consideración deporte, yoga, bailar. Eso es más activo. ¿Sí? Entonces la meditación pasiva uno se mantiene, insisto, más pasivamente y a lo más te mueves, insisto, porque lo que pasa también en las meditaciones cuando uno está recién partiendo, sobre todo en las meditaciones pasivas, obviamente, que uno está súper tranquilo y de repente como que te mueves, ¿cierto? O como que no se te da un espasmo en un hombro, ¿cierto? O a lo que me pasaba a mí también cuando recién empecé a meditar en el 2017, era que estaba súper así concentrado, casi que quedándome dormido y se me empezaba a levantar la mano. Y cuando sentía, decía como, en mi mente decía, hoy tengo la mano arriba y ¡puf! Se caía la mano y yo despertaba de la meditación. ¿Ya? Pero eso también es porque estamos integrando o estamos tan profundo en la meditación que, claro, la energía comienza a moverse y es completamente natural. ¿Ya? Es natural que a veces nos tengamos que mover o simplemente se relaje el cuerpo, porque eso también es lo que trae la meditación, la relajación de nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí voy a responder unas preguntas que ustedes también me formularon en el formulario, valga la redundancia. Y aquí hay una. Ya voy a responder las que más se repitieron o las que al menos a mí me resonaban mucho más con el contexto de aprender a meditar. ¿Ya? ¿Cómo aprender a meditar por mi cuenta? Esto ya, ¿cierto? Lo conversamos un poquitito. Aquí igual voy a dar un par de técnicas. ¿Ya? Entonces, lo primero que realmente necesitamos para aprender a meditar por nuestra cuenta es meditar. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Es decir, no puedo hacer algo por mí mismo si eventualmente no sé cómo hacerlo. Y a eso me refiero. Si nunca he meditado, ni siquiera con meditaciones guiadas, obviamente no voy a, o se me va a hacer más difícil meditar por mi cuenta, ¿sí? Entonces, lo mismo que estábamos conversando en la diapositiva anterior. Partir con meditaciones guiadas,
¿ya? Es lo que yo más recomiendo y también lo que yo hice. Partí con meditaciones guiadas, cortitas, 10 minutos. YouTube está llenísimo de meditaciones, llenísimo, ¿ya? Y después, cuando ustedes ya se vayan sintiendo con más confianza, van alargando el tiempo de estas meditaciones, ¿ya? ¿Qué más? Enfocarse. Y aquí les voy a dar una técnica que también la he dado casi que en todos los cursos de meditación que he impartido o también en mis cursos de registros akáshicos, ¿ya? Y también hasta de astrología y de todo lo que, lo que imparto siempre doy esta técnica, ¿ya? La técnica es una técnica de conteo. Es una técnica de conteo desde 100 hasta 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De hecho, lo vamos a hacer todos juntos ahora para hacerlo bien dinámico dentro de este taller. Entonces, cerremos nuestros ojos, por favor. Voy a aprovechar quizás de poner una musiquita para que podamos hacerlo en, ¿cómo se llama? Con nuestra, ahora mismo, perdón, para poder hacerlo ahora. Voy a poner cualquier música, solo que sea una música como tranquilita. Déjeme buscar, que justamente ahora no encuentro ninguna. Drifting the Time. Ya, esto tiene que ser aquí. Ya. Aquí tenemos una música, ¿cierto? Se escucha. Entonces, voy a ir a... Aquí estamos. Entonces, cerremos nuestros ojos por un ratito, ¿sí? Y les voy a enseñar justamente la técnica de enfoque y también la técnica de respiración aprovechando esta musiquita. Denme un segundo que... Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces yo también lo voy a hacer. Cerramos nuestros ojos. Ponemos nuestras manos en nuestro regazo o también puede ser en nuestros cuádriceps, ¿cierto? Sobre nuestras piernas y comenzamos a respirar por nuestra nariz. Llenamos completamente los pulmones de aire, retenemos por un par de segundos, pueden ser 2 tiempos, 1, 2, y luego soltamos por la boca con un suspiro liberador. Entonces respiramos, retenemos, soltamos, respiramos, retenemos y soltamos. Podemos seguir respirando de esta manera. Y cuando te sientas preparado, preparada, respiras exclusivamente por la nariz. Pero de la misma forma, respiras, respiras, sientes que tus pulmones se llenan casi hasta reventar, retienes por un par de segundos y luego vas soltando lentamente el aire por tu nariz o por tu boca como tú prefieras. Entonces respiramos, retenemos y soltamos. Entonces, sigue respirando desde esta manera y vamos a incorporar la técnica que les había comentado. Pueden mantener los ojos cerrados, solamente respirando y solamente escuchando el agradable y dulce sonido de mi voz. Entonces, lo que vamos a hacer es contar restando números desde el 100 hasta el 0. ¿Sí? Lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, respiramos, retenemos y visualizamos el número 100 y soltamos por la nariz o por la boca. Respiramos otra vez y ahora visualizamos en nuestra mente el número 99. Retenemos, soltamos. Respiramos otra vez. Retenemos y visualizamos el número 98 y soltamos. Respiramos otra vez. Retenemos, visualizamos 96. Muy bien.
y soltamos lentamente el aire. Y por último, ya creo que se entiende, ¿cierto? Respiramos, retenemos, visualizamos el número 95, soltamos todo el aire. ¿Sí? Lentamente y a su ritmo, vaya moviendo sus extremidades y luego moviendo su cabeza de lado a lado para finalizar abriendo los ojos. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Muy complicado? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? Esta técnica, créanme, que es la mejor técnica que en mis 6 años yo aprendí para poder realmente integrar la meditación. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, lo que dice acá, nos estamos enfocando. ¿Y en qué nos estamos enfocando? En los números, ¿ya? En los números que necesariamente, como les comentaba, van desde el 100 hasta el 0, ¿ya? Respiramos, 100, retenemos, soltamos, 99 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ayuda esta técnica? En que nos enfocamos. Nos enfocamos y nuestra mente se queda en un solo punto. Y se van también a empezar a dar cuenta que van a estar llegando como al 80, al 70 y su cabeza va a estar en cualquier otro lado, menos en los números. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando mi mente se va, yo me voy dando cuenta de que, oh sí, me estoy yendo y hacia dónde me voy, quizás a un pensamiento recurrente o quizás a algo que sí me tengo que hacer cargo, ¿sí? Pero lo anoto ese pensamiento y después, ¿cierto? Voy revisando en la bitácora cuando vaya meditando por más tiempo, reviso en la bitácora y voy viendo qué es ese pensamiento o cómo voy trabajando ese pensamiento después, quizás con alguna terapia, con una meditación ya intencionada. Por ejemplo, no sé, estamos respirando y me voy siempre a niña interior, por ejemplo, ¿ya? O me voy siempre a que tengo alguna deuda pendiente. Entonces después busco quizás alguna meditación cuando ya tenga más práctica, ¿cierto? O cuando me vaya dando cuenta de ese patrón, busco quizás una meditación que me ayude a sanar ese patrón que ya tengo, ¿cierto? Anotado en mi bitácora, ¿sí? La respiración, como se habrán dado cuenta, también es súper importante. No es lo mismo respirar así que respirar, ¿cierto? Pausadamente, llenando los pulmones de aire, retengo por un par de segundos y luego suelto. ¿Sí? Es lo mejor. De hecho, lo que también les puedo recomendar es, si lo pueden buscar, o yo se lo voy a dar igual de una perspectiva obviamente más cortita, por decirlo así, la respiración yógica. O sea, también se llama respiración yógica completa, yógica de yogi, yogi de yoga, ¿ya? De ahí viene, de ahí viene. ¿De qué se trata esto? Lo que tenemos que hacer es respirar, pero primero llenamos el abdomen, ¿sí? Llenamos la parte baja. Entonces, podemos hacerlo si quieren también nosotros juntos ahora. Ya yo en mi cámara claramente puse la parte, ¿cierto? Del torso. Entonces, podemos poner una mano en el abdomen y otra mano en justamente en el esternón, ¿sí? Donde termina el esternón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Respiramos, pero lo que primero movemos es la parte del abdomen, es decir, aquí, ¿sí? Y sentimos también cómo nuestra mano, ¿cierto? Se va moviendo por la respiración. Entonces, respiramos primero hacia el abdomen, hacemos crecer, ¿cierto? Nuestra guatita. Después pasamos el aire hacia nuestras costillas, hacia nuestro diafragma. Y después hacia nuestros pulmones, que es esta zona, ¿cierto? Más arriba. Y luego soltamos de la misma forma. Es decir, soltamos primero, o sea, perdón, soltamos desde atrás hacia adelante. Soltamos pecho, luego diafragma y luego abdomen. ¿Sí? Es decir, para que quede claro, respiramos primero desde el abdomen, luego pasamos hacia las costillas y luego hacia el pulmón. ¿Sí? Podemos hacerlo un par de veces para que quede claro. Pueden ponerse las manos así o así, como ustedes sientan. Entonces, respiramos y soltamos. Respiramos y luego soltamos. Respiramos y luego soltamos.
Una última vez, respiramos y luego soltamos. Se me hace un poco complejo decirlo o respirar mientras tengo que conversar también, pero asumo que se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya, maravilloso, gracias. Pero esa también es la idea, ¿sí? Entre más respiración, por decirlo así, o entre más utilizamos nuestros pulmones, mucho mejor, o un estado mejor de meditación vamos a alcanzar. ¿Ya? Que también nos hacemos conscientes de eso. Y como les decía al principio, la meditación es buena, bonita y barata, porque lo único que necesitamos es cerrar los ojos, respirar y nada más. Y escucharnos eventualmente. ¿Ya? Pero eso es todo. ¿Sí? Súper buena, gracias. A mí me pasa que cuando medito me quedo con una sensación de hormigueo. Eso también es súper, es común que suceda. Puede ser tanto por la misma respiración, ¿cierto? Como la oxigenación del cuerpo desde la perspectiva más física. Soy médico veterinario, ¿no? por si acaso, no lo había dicho antes. Pero sí, de la perspectiva más física, obviamente se van sintiendo cositas nuevas, pero también desde el lado espiritual se dice que uno va recibiendo más energía cada vez que medita y siente estos hormigueos. De hecho, cuando también uno ya comienza a introducirse en la visualización o en el trabajo meditativo como registros akáshicos, Reiki, por ejemplo, o entre otros, también estas energías se hacen presentes gracias a los hormigueos, los cambios de temperatura. A veces tenemos todo cerrado, por ejemplo, ventanas cerradas, puertas cerradas, y a veces sentimos aire, a veces sentimos olores y cositas así, ¿ya? Yo pregunté cómo yo pregunté cómo evitar dormir en la noche con la meditación. Me pasa casi siempre que me duermo en meditación. ¿Se puede evitar con esta técnica o no se puede evitar? Ya. El dormir en la meditación también es algo que puede pasar y es muy recurrente y no es malo que suceda. ¿Por qué? Porque la meditación también nos trae, como les decía, todo este relajo del cuerpo físico, como también del cuerpo interno, cuerpo espiritual o cuerpo emocional. ¿Ya? Entonces, lo importante es que si, por ejemplo, te dan ganas de dormir en la meditación, duérmete. ¿Sí? Porque quizás lo que está sucediendo ahí también es que tu cuerpo físico necesita descansar. Para así como darte aún más, como para contar una anécdota, perdón. Estuve tomando un curso de registros akáshicos, yo ya soy maestro, soy profesor de registros akáshicos, pero aún así tomé otro con una colega, y con las meditaciones de esta colega me pasaba que me quedaba dormido. Me iba hacia otros lugares, como que no podía continuar con la meditación, con la canalización que ella estaba haciendo, con la visualización y todo, no podía, y me quedaba dormido. Entonces, pasa hasta en los mejores casos, o hasta a las personas más entrenadas, por decirlo así, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que quizás necesitamos descansar, ¿sí? Entonces, a veces se puede evitar, y lo ideal es que cuando estamos haciendo un trabajo meditativo, como registros akáshicos, insisto, como algo que quizás sanar mi interior, lo ideal es, claro, mantenerse con ese enfoque. Pero si eventualmente me quedo dormida, pues me quedo dormida, ¿sí? Que es lo que también les comentaba. A veces la meditación quizás va a ser tan potente que aún así quizás me dicen que visualice un árbol, que visualiza mi niño interior, pero yo voy a estar pensando en otra cosa. Y está bien que suceda, ¿sí? Hay que dejarse llevar también por las meditaciones, no solamente como hacer lo que me están diciendo, ¿sí? Porque van a ocurrir muchas cosas, ¿ya? Lo importante primero es darle esta relajación al cuerpo, ¿ya? Pero insisto, es todo también un viaje. Puede que uno se enfoque, puede que uno solamente respire, puede que uno nunca se quede dormido, porque cada uno de nosotros es muy diverso y las energías también. Y van a trabajar de maneras diversas y casi que específicas y únicas para cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? ¿Cómo silenciar la mente? Eso también me lo preguntaron mucho. Y la respuesta es caos. ¿Por qué? Y esta imagen me gusta mucho. Por lo mismo que ya hemos estado conversando. Tenemos un contexto mundial, ¿sí? Estamos en pandemia, cambio climático, guerra, cambio de mando en las políticas, sobre todo acá en Chile que viene luego, migraciones, ¡puf! Incendios forestales eternos, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos ya un caos exterior, pero por sobre todo tenemos un caos interior.
¿sí? Entonces, esto de silenciar la mente, perdón la expresión, pero está lo suficientemente prostituido dentro del ámbito espiritual, ¿sí? Porque, como les decía, yo llevo 6 años y les juro que la única vez que yo pude silenciar mi mente fue una semana. Estaba en todo este proceso de llegar a la maestría de registros akáshicos, estaba practicando mucho, meditaba 3 veces al día, literalmente, también perdonando la expresión, me hice mierda meditando, lloraba todos los días, a cada rato, sentía la energía de la maestría, porque es todo un proceso. Entonces, muchas cosas empezaron a pasar internamente, y como estaba, insisto, estaba haciendo todo esto desde la mano de los registros, llegó un momento en que abría registros y no escuchaba nada, en que literalmente no había mensaje, no había señales de mis maestros, no había absolutamente nada. Y yo dije, oye, ¿qué es esto? Porque muy nuevo en todo el arte de registros akáshicos, entonces yo no tenía idea, dije, ¿qué realmente es esto? Tenía el tarot Osho-Zen y me sale la carta, no sé si lo conocen, un tarot muy lindo, muy interno, muy para trabajar también la perspectiva interior. Entonces saqué una carta y me salió la carta del silencio. ¿Sí? Que para los que conocen el tarot Osho-Zen, es la carta del silencio, prácticamente nos dice, adéntrate en el silencio de la mente, medita, ándate a un lugar tranquilo y prácticamente deja que la mente comience a sacar toda esa basura mental. Eso es como lo que dice la carta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gracias a ese trabajo de maestría con los registros akáshicos, yo tuve una semana de silencio mental. Una semana en 6 años que he estado trabajando esto. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es que sí, podemos silenciar la mente, pero adentro de nuestra vida y de nuestro ser y de nuestra alma hay muchas cosas pasando. Igual como sucede en esta ilustración. Es una persona que evidentemente se ve que está en muchos lugares y cada uno de estos lugares tiene sus propios detalles, tanto internos como externos. ¿Se entiende? Entonces, silenciar la mente como un yogi, como un Osho, como una persona iluminada, se puede, sí, pero es algo que es un trabajo, como les comentaba. La meditación prácticamente es un camino que te va a llevar a ciertos objetivos, como lo estábamos conversando, pero esos objetivos también van a ir cambiando a medida que uno va evolucionando e integrando también la meditación en tu vida. Van a haber quizás meditaciones que son más acalladas o que son más silenciosas, pero llegar al silencio de la mente, créanme que no lo vean como un objetivo, sino como algo que eventualmente quizás algún día puede que llegue. ¿Sí? Lo otro que también, aprovechando esta imagen y aprovechando todo lo que le estaba comentando, más allá de que nuestra mente sea caótica, recuerden lo que hemos conversado. Tenemos un contexto, tenemos también que la humanidad nos mantiene así, haz. No te equivoques, porque si te equivocas, llega otra persona y te reemplaza. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, insisto, lo que tenemos que hacer con nuestra mente es saber cómo funciona. Y eso es lo que también nos da la meditación. Saber qué tan caótica o cuál es el caos que mi mente me genera a mí mismo. ¿Cuál es mi propio autosabotaje, por muy redundante que suene? Porque mi autosabotaje no es el mismo de mi mamá, no es el mismo de mi pareja, no es el mismo de nadie de los que está acá. Mi autosabotaje es completamente mío. Por ende, mi caos interno y externo es completamente mío. Por ende, llegar a este silencio mental es completamente mío y es mi trabajo hacerlo. Que desde ya se los digo, puede que llegue, puede que no. Pero lo que sí hay que hacer, como les decía, es mantenerse siempre meditando para saber cuáles son estos pensamientos recurrentes que más llegan y cuál es el autosabotaje o cuál es el caos que más se presenta conmigo. Y cuando lo voy reconociendo, lo puedo ir trabajando mucho más fácil. ¿Ya? Y lo otro que también quería decirles, aprovechando, es que uno a veces tiene una expectativa muy alta de la meditación. ¿Ya? E insisto, lo primero que nos vamos a encontrar cuando empezamos a meditar es esto, es caos. Es completamente esta meditación, o sea, perdón, esta imagen. Caos interno versus también un caos externo. Entonces, tenemos que también regular cuánta expectativa nosotros le estamos dando a la meditación. ¿Sí? Porque al principio lo ideal es, y de hecho, se lo digo desde ya, entren a todas las meditaciones sin expectativa. Si la meditación te dice que vas a sanar tu niño interior, probemos.
¿sí? No le den toda la fe a la meditación. Porque claro, voy a tener tanta expectativa que mi mente va a decir, con esta meditación yo voy a sanar mi niña interior. Pero cuando no sea así, ¿qué es lo que va a pasar? La meditación no sirve, todo es caos, me frustro, etcétera. ¿Sí? Y lo que también yo digo mucho en mis cursos de registros akáshicos y cursos de meditación también, si no será hoy, si no es hoy, será mañana. Si no pude sanar a mi niña interior con esa meditación que yo quería hacer, bueno, mañana lo pruebo y quizás es mañana. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es hoy, será mañana. Y así sucesivamente. ¿Sí? Puede que ese mañana llegue en un mes, llegue en una semana, llegue en 3 años. Pero lo importante es que va a llegar. Y eso es lo que también, por favor, quiero que lo tengan muy presente. Saquen la expectativa de las meditaciones. Uno tiene que entrar literalmente como cuando uno va a ver una película y te tincó solamente por el nombre. Lo mismo con la meditación. Ah, mira, ¿sabéis qué? Esta meditación, limpieza, limpieza dorada. ¿Qué será? Probemos. ¿Sí? Prueben así las meditaciones. Porque eso es lo que tienen que hacer también, pues, soltar la mente, que es nuestro próximo concepto. Me gusta mucho esta imagen porque esto es algo, si bien obviamente es una ilustración, esto es algo que también se siente mucho con las meditaciones, que uno comienza a sentir que desde aquí, desde tu cabeza, desde, aunque suene súper loco, desde tus músculos del cuero cabelludo o hasta, no sé, las tensiones de tu cerebro, comienzas a sentir esto, que se empieza a derretir, ¿ya? Y eso va a pasar entre más sueltes tu cabeza, entre más sueltes la expectativa, entre más sueltes el, no, es que yo quería ver a mi animal de poder porque eso dice la meditación, que yo voy a encontrar a mi animal de poder, pero si yo voy con menos expectativa, voy soltando todo eso y realmente quizás conozco a mi animal de poder. Pero si voy enfocado a que lo voy a conocer, lo más probable es que no pase. ¿Sí? Insisto, entre más expectativa tengo, entre más ansia tengo, no lo logro. Tengo que soltar, tengo que dejarlo atrás. ¿Sí? Tengo que simplemente abrirme a la experiencia que me trae la meditación. ¿Sí? Solo para señalarlo más, como con más fuerza. Puede que sea una meditación de animal de poder para conocer tu animal de poder, pero tú vas a llorar toda la meditación. No, ni siquiera vas a ver quizás a tu animal de poder, pero solo vas a llorar. Y eso es lo que también busca la meditación. Insisto, el soltar, el reconocer quizás alguna emoción o simplemente el llorar independiente de que vea o no, por ejemplo, mi animal de poder o que sane o no a mi niña interior. ¿Sí? La pregunta era cómo mantener un buen estado meditativo que perdure en el tiempo y aprender a meditar desde el corazón. Como ya les decía, soltar y por sobre todo también práctica. Si yo no practico, si yo literalmente, como les comentaba, ¿cierto? Hago una meditación tarde, mal y nunca, una meditación al mes solo cuando me siento ansioso, ansiosa, sí, puede funcionar, pero no va a ser el top máximo de quizás lo que vaya a generar esa meditación si es que tengo un hábito meditativo. ¿Sí? Entre más practico, mejor. Independiente, insisto, que llegue o no al objetivo X. Pero si todos los días, por ejemplo, hago esa meditación contra el ansia, esta ansia que yo tenía, en el día 1 va a estar aquí, en el día 2 va a estar aquí, en el día 3 va a estar aquí, en el día 4 va a estar aquí, quizás el día 5 subo de nuevo, pero después el día 6 va a seguir bajando y así, y así, y así. ¿Sí? Por eso les decía, mucha gente también le da muchas fichas, por decirlo así, o lo puesta todo con una meditación. Y no es eso. No es una meditación, es el trabajo constante de las meditaciones te trae los resultados que tú esperas. ¿Ya? Eso. Pero esto, como les digo también, por favor, manténganlo en su mente. De hecho, es una súper linda ilustración también. Y por eso también quería ponerla, porque la vi y dije, esto es lo que sucede. Hay que soltar desde acá o también desde el cuerpo, como les comentaba antes, que uno siente espasmos, o se te levanta la mano, o a veces está ahí así, de repente como que, ay, desperté, pero uno siente como el movimiento, porque el cuerpo físico comienza a soltar la energía, soltar. Y nosotros también, mediante el trabajo meditativo, soltamos el pensamiento, soltamos la mente y le vamos dando espacio al corazón. Pero eso es un trabajo.
lo mismo que les comentaba antes. ¿Cómo voy a pretender competir, ¿cierto?, en los Juegos Olímpicos si ni siquiera hago el deporte en el cual quiero competir? ¿Sí? ¿Cómo voy a pretender tener un cuerpo estructural, un cuerpo fit, si ni siquiera hago ejercicio? ¿Se entiende? ¿Cómo voy a realmente tener un nivel meditativo, un trance meditativo estable si con suerte medito? ¿Sí? Es una disciplina, igual que ir al gimnasio, igual que hacer deporte. Y estas son las últimas preguntas. ¿Sería bueno escribir los pensamientos antes de meditar? Puede ser una buena técnica, ¿sí? Yo lo recomendaría más cuando termines de meditar. O puede ser también al empezar, haces una meditación y después al terminar. Que de hecho, aprovechando, así también es como yo hago los, los cursos de meditación, ¿ya? Conversamos un ratito o escribimos, ¿cierto?, nuestra reflexión sobre el tema, hacemos una meditación potente. Yo hago meditaciones potentes y me refiero a potentes de 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos a veces he hecho meditaciones. Mis alumnos de registro de acá, chicos, pueden decirlo, ¿cierto? A veces son 40 minutos y todos terminan llorando. Y es entretenido, a mí me encanta, pero es emocional también. Y después, ¿cierto?, viene una parte de cuando yo escribo todo lo que me produjo esa meditación o todas las realizaciones o epifanías que yo descubrí gracias a la meditación, ¿ya? Entonces, como última pregunta, me hacían, ¿cómo buscar, cierto? O buscar una metodología para realizar este bello aprendizaje. Yo ya les di, por lo menos, una gran técnica que de verdad hasta el día de hoy yo utilizo, ¿ya? Que es esto de ir contando desde 100 hasta 0, y también yo hasta el día de hoy, insisto, más o menos como en el 80, 70, quizá en el 50, por quizás más práctica, estoy en otro lado y tengo que volver a empezar, ¿ya? Pero a lo que voy es que la metodología para poder integrar la meditación es solo practicar, y a medida en que también yo me voy conociendo más fácil se me hace decir, mira, como tengo este pensamiento, como quizás estoy adentrándome mucho más en mi camino interior, ahora necesito una meditación guiada que vaya hacia X lugar, por ejemplo, ¿sí? O ahora estoy sintiendo esto, también lo veo quizás en mi entorno, lo veo en mi, ¿cómo decirlo? Como en mi camino, ¿cierto? Quizás son las señales que el mismo universo me está mandando, también yo lo siento en mi corazón, entonces hago una meditación sobre aquello, ¿sí? A lo que voy con esto es que no hay una mejor o peor metodología. Hay personas que pueden fácilmente meditar en la noche antes de dormir. Hay personas que meditan en la mañana justo al despertar. Yo, por ejemplo, medito cuando tengo tiempo o cuando realmente digo, ¿sabéis qué? Ahora es un buen momento para meditar. Y medito, independiente de la hora que sea, ¿sí? Entonces a eso es lo que voy. Lo primero es conocerse. Es realmente decir, mira, ¿sabéis qué? Ya probé meditar en la mañana, probé meditar durante el día, probé meditar durante la noche, probé meditar con música, probé meditar sin música, probé meditar con los ojos abiertos, porque a veces las personas pueden meditar con los ojos abiertos, probé meditar pasivamente, probé meditar activamente, y cuando ya probé todo, ahí yo hago mi propia metodología de cómo meditar y cómo integrar esa metodología, ¿cierto?, a mi rutina, ¿ya? ¿Y cómo quitar creencias limitantes con respecto a este tema? Lo mismo. La meditación, primeramente, como les comentaba, nos va a ayudar a sacar todo este vertedero y esta basura mental, que es común que la tengamos. Insisto, contexto social, contexto mundial de ahora mismo, 27 de febrero. Más encima hoy día, ¿cierto? Aniversario del último terremoto, ¿cierto? Pero en ese sentido, contexto. Hay un contexto que igual es súper heavy, súper pesado, súper duro dentro de todo, ¿sí? Entonces, entre más conocemos ese contexto y cómo nos afecta interiormente a nosotros, también vamos a darnos cuenta cuáles son esas creencias limitantes que tenemos con la meditación, ¿sí? Porque yo no sé cuáles creencias limitantes tienen ustedes, ¿se entiende? Yo sé cuáles creencias limitantes tengo yo con la meditación. Por ejemplo, a mí me pasa que estoy meditando y necesariamente a veces me llegan pensamientos un poco más saboteadores. Onda, va a llegar un meteorito.
Así como y empiezo a pensar, oye, sí, me viene así como la sensación, el pensamiento de que va a caer un meteorito. Ridículo, ¿se entiende? O que no sé, que a veces estoy meditando y de repente empiezo a escuchar, no sé, una mosca y como tengo que matar la mosca primero. ¿Se entiende? Son distracciones al fin y al cabo, pero también uno puede concentrarse lo suficiente como para que esa mosquita no te haga resistencia con tu práctica. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es que entre más nos conocemos, entre más meditamos y entre más probamos todas las técnicas que existen, porque existen muchas, mejor. ¿Sí? Lo importante de la meditación, insisto, para que quede claro, es solo practicar, nada más que practicar. De verdad que sí. Partan con meditaciones de mindfulness. Son meditaciones de 5 minutos. O hagan lo que hicimos hoy día. Empezamos a respirar, ¿cierto? Y empezamos a contar de 100 hasta 0. Esto no se los dije, aprovecho de decírselos ahora. Esta práctica de enfoque y de respiración, ¿cierto? De contar de 100 hasta 0, háganla por 20 minutos. No importa en el número que terminen, ¿ya? Suponte o pónganse una alarma y hagan nomás esta práctica. Si quedaron en el 30, 40, 80, en donde sea, no importa. Pero vayan haciéndola por 20 minutos todos los días y créanme, de verdad, porque esta yo la uso hasta el día de hoy, de verdad créanme que en un mes o quizás menos, en 2 semanas, ya van a estar visualizando mucho más, se van a estar enfocando mucho más y se van a estar escuchando mucho más, que eso es lo importante. ¿Ya? Y vayan anotando también en su bitácora todos los pensamientos, quizás, lo que vieron, lo que sintieron, todo, absolutamente todo. ¿Ya? Eso ya me dijeron. Pero tembló hace un rato atrás, al menos yo lo sentí. Yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Quizás por el mismo taller yo no sentí nada. Estaba completamente aquí canalizando absolutamente todo para ustedes. Y eso, po. No sé si tienen preguntas antes de terminar o si tienen algún comentario. ¿Alguien? O algo agradecido. Muchas gracias a ustedes también por participar, por estar. De nada, muchas gracias, muchas gracias. Lo último que sí les voy a comentar, gracias, de nada, gracias a ustedes, de verdad. Es que si quieren también profundizar en la meditación, ya me conocen cómo hago las clases, voy a hacer este círculo de autoconocimiento basado en la meditación. ¿Ya? Se llama Confío en mí, porque de hecho eso es lo que ustedes también quiero que practiquen o que quiero que... Ese es el objetivo del curso, que ustedes confíen no en mí, sino que confíen en ustedes mismos, ¿sí? Que confíen en su práctica meditativa, que la puedan realmente integrar a su cuerpo físico y a su rutina, ¿ya? Son 12 sesiones en las que vamos a hacer algo como esto. Yo voy a hablar, voy a dar una charla, no de 1 hora y media, ahora estuvimos claramente más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero va a ser una charla mucho más cortita, ¿cierto? De todos estos conceptos, un concepto por clase. Vamos a conocer nuestros guías espirituales, vamos a hablar de nuestra individualidad, nuestra valoración, pensamientos, lazos familiares, nuestro potencial creativo, relaciones, nuestra sombra, cómo trabajar también nuestra sombra, el sentido de nuestra vida, nuestro propósito de vida. Vamos a resignificar nuestro éxito que, insisto, la sociedad nos dice que el éxito es ta, 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 ta. Pero realmente, ¿cuál es mi éxito? Para mí, ¿qué es ser exitoso? ¿Sí? Vamos a también hablar de la libertad y claramente también en la última clase vamos a hablar sobre esta nueva conciencia o cómo me voy después de haber realmente confiado en mí. ¿Se entiende? De haber confiado en su alma. ¿Sí? Y bueno, son 12 sesiones, son 3 meses y el dato más duro, ¿cierto? Son 40.000 pesos mensuales, ya con un total de 120.000 pesos el curso completo, ¿ya? Si quieren inscribirse, me pueden hablar en el Instagram. Voy a cerrar las inscripciones lueguito, así que como ya estamos en marzo, ojalá inscríbanse lueguito, ¿sí? Eso es lo único que podría decirles para que obviamente puedan aprovechar también todo este círculo. Las clases quedan grabadas, ¿ya? Lo que no puse acá es que comienza el miércoles 9 de marzo a las 7:30 de la noche, tarde, ¿ya? Justamente para que quizás después del trabajo aprovechamos y nos metemos a este círculo de meditación. Y como les decía, vamos a conversar,
o sea, primero les voy a dar una charla, meditamos y después conversamos de cómo se nos removió este concepto del cual hablamos, ¿ya? Y se van a ir dando cuenta de que de verdad quizás vibramos de la misma forma, ¿sí? O tenemos experiencias muy similares, o la meditación nos lleva a conocimientos muy similares, ¿ya? Así que nada, eso. Muchas gracias. Voy a ver aquí el chat que me están dejando muchos. Aquí está. Gracias, hermosa instancia. Gracias a ustedes. Lindo príncipe, gracias, soy un rey. Ah, no, pero gracias, muchas gracias, mil gracias. Hermoso curso, ¿cuándo empieza? El miércoles 9 de marzo. Ya dice. Y será bueno decir que me entrego en esta meditación a lo que el universo me quiera decir. Así uno no piensa. Claro, muy buena, muy bien, Dayan, sí, se puede. Diana, perdón, se puede hacer desde esa perspectiva también, ¿ya? No alcanzo el curso porque no, y como les decía, queda grabado, así que por ese lado pueden igual hacerlo desde esa perspectiva en diferido y compartir en el grupo de WhatsApp, porque igual voy a dejar un grupo de WhatsApp para eso, si es un círculo, y en el círculo lo que más importa es la comunidad que generamos, ¿ya? Así que eso, el de animal de poder no lo sé, yo creo que más adelante quizás en el tiempo, ¿ya? Por lo menos por ahora, marzo, abril no lo tengo contemplado, ¿sí? Así que eso, muchas gracias, de verdad, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por estar. Eso, foto, gracias, sí, porque me aprovecharon de preguntar. O sea, que me dijeron. Si pueden prender sus camaritas, porfis, para sacar una foto rapidito y nos vamos. La Vivi, la tía, Griselda, Inger, Claudia. Eso, qué lindo. Gracias. Ya. Entonces, asumo que las dos chicas no pueden prender la cámara, así que, como les decía, muchas gracias. Sacamos la foto en 1, en 2 y en 3. Eso, muy bien. Muchas gracias, chicos, chicas, por haber estado acá. Y nada, cualquier cosa ahí nos contactamos por el Instagram. Que estén bien. Chao, chao.